Desde muy pequeños, los dos tuvimos cada uno por separado, ¿no? En el corazón el anhelo de la misión. Bueno, lo descubrimos en nuestra vida y desde ahí como que fue siempre marcando nuestras decisiones y a la hora de encontrarnos también estuvo presente en nuestro discernimiento, ya para la preparación al matrimonio y bueno, fue tomando forma y descubrimos ahí cómo hacerlo posible, ¿no? Bueno, Dios nos lo puso muy clarito enfrente, sí, sí, sí. Bueno, Fundación Misericordia nace en el 2013 a partir de un matrimonio misionero que deciden instalarse como en las zonas más vulnerables, marginales de la ciudad y bueno, de las capitales, ¿no? Empieza en Chile y después de ahí se extiende en Argentina, en Estados Unidos, en el Bronx, en París, a las afueras de París, y nace con el anhelo de ser un proyecto de evangelización, ¿no? De estar presente en esos lugares, siendo vecinos, viviendo ahí y compartiendo sobre todo, en primer lugar, lo que somos, ¿no? En nuestro caso, matrimonio. Entonces, ser testigo de lo que somos y a partir de ahí todo lo que brota, ¿no? La catequesis, los sacramentos, las visitas a las familias, el compartir el evangelio y también, ¿no? Son como dos patas, la evangelización y la compasión. O sea, la compasión que va respondiendo a lo que se va necesitando, ¿no? En ese lugar, o sea, son las obras de misericordia. Entonces, estar con mujeres embarazadas, con personas que, bueno, que sufren de las adicciones, con personas en situación de calle, con ancianos, centro escolar, ¿no? Porque en estas zonas muchas veces no hay niños que no van al colegio, entonces también bueno, atención médica, o sea, todo lo que va respondiendo a la necesidad. Y sobre todo, ¿no? Como el lema, ¿no? Por así decir, de misericordia es ser la revolución, ¿no? De la ternura de Dios y ser el corazón de Jesús que late día y noche por los más pobres. Yo creo que fue muchas experiencias de misión. La primera fue a los 17, después de un retiro en el colegio como si fuera Bartimeo, creo que es para la edad acá de España. Ahí a mí no pasó nada en el retiro, pero a mis amigos sí, y los invitaron a ir a misionar. Entonces yo acompañé a mis amigos por contagio nomás. Y bueno, en esa experiencia de misión, de encontrarme como al servicio de los más pobres, al servicio de la iglesia, encontrarme al servicio de Dios, ahí encontré como una plenitud, una felicidad que dije, esto lo quiero seguir haciendo. Y a partir de ahí, toda mi vida hasta el día de hoy ya se fue configurando de modos muy distintos, pero siempre estuvo presente. Sí. Y yo fue a los 12, 13 años, me acuerdo en un verano, que mi familia yo creo que ya no sabiendo qué hacer conmigo en verano de vacaciones de colegio, que son tan largas, pregunté, me acuerdo tenía una amiga que me dice, me voy a misionar, ¿querés venir? Entonces yo pregunté y mi familia dijo, bueno, anda con ellos, ¿no? Y ahí fue conocer una realidad totalmente distinta a la mía, donde mucha pobreza, mucha necesidad, y de repente ahí fue ver cómo sin tener todas las comodidades que yo tenía, era mucho más feliz, ¿no? O sea, me acuerdo, una pavada, pero me acuerdo que yo hasta ese momento no tomaba agua sola, no tomaba jugo, refrescos, pero agua sola no. Y claro, ahí me decían, o tomas agua o te morís de sed, ¿no? Entonces fue el lugar donde aprendí a tomar agua, ¿no? Entre otras cosas. Y para mí eso también marcó un antes y un después. Y ya ahí al poco tiempo me quise ir con unos días con las hermanas con las misioneras de la caridad. También fue muy bonito y después desde ahí siempre también empezando por los veranos y después se fue como extendiendo, ¿no? Ya no alcanzaba solo un verano y había que hacer más y más para... Estaba como ese deseo, me lo había planteado también una amiga. Es verdad que en ese momento yo estaba haciendo el Camino de Santiago y me acuerdo cuando me dicen ir a Sudán del Sur, yo digo que sí, y tenía un amigo italiano y una amiga francesa y me dicen, ¿vos tenés idea de lo que pasa en Sudán del Sur? Y yo, no, ni idea, pero voy, ¿no? Claro, cuando me cuentan digo, quizás para mi familia es mucho, ¿no? Pero yo tenía muchas ganas, pero me di cuenta de la diferencia que había entre cuando un deseo es propio y cuando es algo de Dios, ¿no? Entonces lo empecé a rezar. Bueno, y de repente, estando con las carmelitas también en Ávila, viene el padre Christopher a Ávila y ahí le pido, me digo, ¿me puedo ir? Sí. Y cuando fui, fue realmente, ¿no? Como un viaje, no sé si es que decir en el tiempo, un viaje como a otro mundo, ¿no? Muy diferente. Y ver ahí también la pobreza, la miseria, la necesidad, pero también la belleza, ¿no? Del Evangelio. De compartir ahí con el padre Christopher y bueno, estando en esa realidad, los campamentos de refugiados, ¿no? Era como, bueno, es viajar a otro mundo, pero también ver cómo ahí Dios se hace presente, ¿no? Me acuerdo que venían las Navidades y era un mensaje de esperanza dentro de lo que se vivía ahí, ¿no? Que era muy distinto, ¿no? Y también el Padre Christopher acompañando, ¿no? La presencia de él, estando nosotros lo acompañábamos a él en su misión, ayudaba muchísimo. Yo me acuerdo de una pregunta
que me decía, ¿no? Cuando llegas a Summer del Sur, teniendo en cuenta la realidad que había, ¿no? Que él decía, bueno, acá puede pasar cualquier cosa, solo tenés que saber a la hora de venir. Y me acuerdo que el primer día me dice, bueno, ¿cuántos años tenés? Bueno, ¿qué hiciste con estos años de vida? Si te morís hoy, ¿no? ¿Qué huella dejaste en el resto, ¿no? Y para mí esa pregunta como que me marcó y dije, bueno, ¿qué huella quiero dejar, ¿no? Y bueno, ahí tener a Jesús al lado en esa realidad era lo más importante, ¿no? Nos conocimos hace mucho tiempo en una fiesta, nos conocimos un poco hablando de la misión, así que ese fue 11 nuestro... años, ¿no? Yo creo que Sí, ya 11 hace años, mucho sí. tiempo. Bueno, nos conocimos ahí, empezamos a salir, pero nos pusimos de novios y bueno, fue un poco la sintonía por el hecho de vivir la vida que Dios quería para nosotros, de buscar la respuesta a la voluntad de Dios, de vivir en misión, entonces eso nos vinculó mucho. Pero en esa época, bueno, nada, lo dejamos, estuvimos alrededor de un año y bueno, yo decidí dejarlo porque, bueno, tenía que crecer mucho en el corazón, tenía que madurar mucho y demás. Entonces después nuestros caminos se separaron, yo estuve en el seminario 5 años después de estar con ella. Bueno, después de 2 años de estar con ella, estuve en el seminario 5 años, donde el Señor hizo una obra maravillosa en mí. Y después de eso, ella también hizo su camino. Yo salí del seminario, volvimos a contactarnos, ella ya estando en España. Así que el Señor lo puso bien claro el deseo de volver a estar como a intentarlo. Y bueno, acá estamos como, ¿cuántos años? 10 años después, ya casados, Sí. proyectando un camino juntos. Camino que me fue haciendo, que me fue llevando Dios, implicó ir de a poquito renunciando como a muchas cosas. Entonces, desde la primera misión, la comodidad al verano con la familia, bueno, irme al medio de Argentina a misionar, eso ya implicó una denuncia. Y después el Señor me fue haciendo renunciar, no sé, el tema del seminario implica muchas renuncias, ese tiempo, saber que te entregas completamente a Dios para que Él te muestre su voluntad, y eso fue una linda renuncia. Después también tener que renunciar a eso, porque ves que Dios no te muestra eso y que querés otra cosa. En mi caso también tuve que renunciar, no sé, a mi país para ir a buscar a INE. Eh, Cuando llegué acá a España me fui a vivir a Hogares Lázaro, que es un hogar de acogida para gente de la calle. Entonces también renuncia a mi espacio vital para estar de misión. Y bueno, y después la renuncia, bueno, en realidad la elección a entregarme completamente a INE, ¿no? Entonces, bueno, creo que a poquito el Señor me fue ayudando a ir renunciando. Todavía tengo que renunciar a varias cosas más, pero... Yo creo que, bueno, es verdad que el matrimonio, sobre todo en la preparación, ¿no? Nos fue preparando como para renunciar sobre todo a los apegos que cada uno tenía por el matrimonio, que supongo que será un camino para toda la vida. Pero es cierto que, por ejemplo, para mí fue impactante ahora. Es verdad que yo lo había vivido cuando me vine a España, porque quise dejar mis cosas, ¿no? Mis pertenencias y demás. Pero bueno, ahora fue reducir todo a una maleta, ¿no? Después de 5 años en España, o sea que era también, en eso Santi me ayuda mucho, porque él como es mucho más desafiador, me dice, no, si no necesitas nada, y yo, pero Santi, es una maleta, ¿no? Y nada, y es una liberación también, entonces renunciar a eso, renunciar a un trabajo que a mí me fascina, o sea, que me fascinaba, o sea, me acuerdo que mi jefe, que es compañero, que es, bueno, lo quiero muchísimo, me decía, Inés, vos tenés el trabajo, el mejor trabajo del mundo, porque haces lo que te gusta, ¿no? Y era como, es verdad, y voy a renunciar a eso, pero porque me hace muy feliz la misión, porque es un llamado de Dios, ¿no? Entonces, creo que renunciar a un trabajo que me fascina, renunciar a las comodidades, a lo que desde la cabeza, ¿no? Uno se le ocurre que es como lo lógico, lo que uno tiene que hacer o lo que está bien, ¿no? Por así decir, para cierta estabilidad. Es decir, no, 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 dar otro salto, ¿no? Porque creo que lo que nos ayuda mucho en estas renuncias es que cada vez que miramos para atrás en nuestra historia, vemos cómo Dios ha superado los anhelos que teníamos y como que sus promesas siempre son mayores todavía, ¿no? Entonces es como decir, bueno, es confiar una vez más y total, ya como ha hecho tanto y mucho más de lo que queríamos que ahora, ¿cómo vamos a no confiar, ¿no? En que Él nos sostiene? Y, sí. Bueno, vamos 6 meses a Chile y después nos volvemos a España, a Madrid, a la Cañada Real. Misericordia se instala siempre en las grandes ciudades, como dijimos, en las periferias de grandes ciudades, entonces vamos a tratar bueno, de ir a vivir ahí para empezar a implantar una comunidad misionera y a partir de eso anunciar el Evangelio, empezar bueno, a recibir la realidad que se impone en estos lugares y demás. Pero bueno, nuestro destino es la Cañada Real. Dentro de 6 meses estaremos en la Cañada Real
y en el tiempo 2 años con posibilidad de renovación. Es una realidad diferente, sobre todo muy diferente a la que de Madrid, a lo que uno conoce, pero bueno, ahí está Dios. No sé si igual, no sé si quieres compartir algo de... Sí, los de miedos esto. en ese sentido bueno, sentimos que nuestro corazón los va sanando Dios o nos fortalece en nuestros miedos. Entonces podemos como superar nuestros miedos, nuestras, no sé, inseguridades a futuro, todo eso el Señor lo va calmando y la verdad confiados en que si el Señor nos llama, vamos a ser muy felices ahí, así que bienvenido sea. Sí, a ver, como nuestra experiencia dice que la respuesta o el llamado lo encontramos en el corazón. Entonces, como estar muy atentos a lo que va poniendo el Señor en los corazones de los dos, porque al final el matrimonio es de los dos. Entonces, poder ir hablándolo, poniendo la oración, también animándose a dar pequeñas respuestas en principio y después si los anima a entregar la vida como matrimonio misionero, bienvenido. Hay un gran llamado ahí, una fuente de felicidad y plenitud impresionante. Así que que se animen a escuchar el corazón, que respondan con todo el ser al llamado de Dios, que al final es lo que nos hace plenos. Así que Yo un mensaje que quería es que Dios no pone anhelos en el corazón que no vaya a cumplir, ¿no? Entonces yo tenía este anhelo, me acuerdo en la oración que lo presentó Misericordia, que yo le decía a Dios, no en la oración, le digo, Dios, pero es que no tengo nada, digo, ¿cómo voy a hacer esto posible? Y me salió un papelito que decía, ¿no? Dios, con poco hace mucho, con menos hace más y con nada lo hace todo, ¿no? Entonces, para mí esto no se trata de qué hacemos nosotros por ir a la misión, sino que es un regalo, ¿no? A veces le preguntamos a Dios, Dios, ¿qué quieres de mí? Y para mí fue aprender que en realidad no es Dios que crees de mí, sino Dios que venís hoy a regalarme, ¿no? Porque es parte de la ternura de Dios que nos haga participar de una misión que no nos necesita para nada, pero que por su amor y por su misericordia nos deja ser parte, ¿no? Entonces, nada, eso que es un regalo, que es una bendición y que al final estamos bajo la providencia, porque ahora dejamos todo para ir en manos de la providencia y que si Dios nos cuida, o sea, ¿no? Que solos no podemos, pero no estamos solos, ¿no? Así que, sí, eso, a la aventura.